Un grupo de militantes comunistas impulsa a Óscar Andrade como precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Todavía no tiene el respaldo orgánico de su partido, pero ya integra la danza de nombres de quienes aspiran a encabezar la Fórmula 2019, junto a los ministros Carolina Cose y Ernesto Murro y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Mientras la discusión política avanza dentro del oficialismo, Andrade se dedica a la Secretaría General del Zunca, el gremio en el que militó toda su vida, y a sus apariciones en el programa Todas las Voces de Montecarlo Televisión. ¿Qué es esto? ¿Por qué está dispuesto a ser precandidato presidencial? ¿Qué apoyos pudo cosechar? Vamos a conversar con él en los próximos minutos en Perspectiva. Andrade, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? Saludo a la audiencia. Lo encontramos después que finalizó la negociación en los consejos de salario en el sector construcción. Ayer terminaron, Sí, ayer ¿no? firmamos un preacuerdo, todavía hay que ver si es tripartito o bipartito, falta la consideración del Poder Ejecutivo, pero es una muy buena señal en un momento donde la noticia principal, creo, del año es el esquema de plataformas empresariales. Creo que cualquiera que estudia más o menos cómo se han parado las cámaras empresariales para esta ronda de negociación colectiva demuestra que hay un intento de la mayoría de las gremiales de aplicar un ajuste muy duro, ¿no? Desde la propuesta de aumento cero de la Cámara de Cultivadores de Arroz a el congelamiento de una parte de las partidas salariales del comercio o establecer la insólita pretensión de que una caja sea un servicio esencial que no se pueda interrumpir, por ejemplo, o el planteo de la Cámara de Industria de horas extra sencilla. O sea, uno recorre el hilo de la plataforma empresarial y es claro que hay un intento de determinados grupos económicos de aplicar un ajuste muy duro sobre las relaciones laborales. Bueno, lo que pasa es que la situación económica del país está pasando por un momento Está pasando complejo, por un momento que está bueno estudiarlo. De enfriamiento, de signos de interrogación. Mirá, la recaudación del impuesto de la renta a la actividad empresarial, que es un dato fiable para saber cómo le fue a la renta empresarial, tuvo un desempeño excepcional del 2006 al 2013, se triplicó, ¿no? Y nos construyeron un relato acerca de que, bueno, eso pasó en un momento excepcional del precio de los commodities y del 2014 para acá hemos entrado en dificultades. Ese es el relato que se ha construido. Es más, si uno escucha la proclama que un solo Uruguay colocó desde Durazno, parecía que no había sector ya que no estuviera bien en el país. El agro está mal, el transporte está mal, el comercio está mal, la industria está mal. Ahora, no voy a dar una opinión. Miremos los dos datos de los dos indicadores de tasa tributaria sobre la renta empresarial. El IRPF categoría 1 y el IRAE. ¿Cómo le fue estos 3 años de dificultades? Si vos vas al desempeño anual del 2014, el IRAE recaudó 28.972 millones de pesos. 2017, 50.479 millones de pesos. O sea, creció un 75%. 50 puntos por encima de la inflación. IRPF categoría 1, 4.852 millones de pesos, año 2014. 8.487, 75% de crecimiento también, 50% por encima de la inflación. ¿Qué dicen esos números? ¿Por qué los estás citando? Yo estoy citando porque me decís, se enlenteció, hay dificultades empresariales. Bueno, no se explican las dificultades empresariales porque ha habido un crecimiento de la renta. ¿Cuáles fueron los cambios tributarios que hubo entre medio? Pero estamos hablando de negociaciones que tienen que ver con el futuro, no con el pasado. No, tiene que ver con lo que viene, con los próximos años, y es ese el escenario donde aparece la señal de enfriamiento, ¿no? Lo que quiero cuestionar es el relato 2014-2017, ¿no? Hay un escenario 2014-2017 donde estos números que están a la vista por cualquiera que entra a la página de la DGI los recibe, no han sido parte central de la preocupación. ¿Quiere decir que no hay sectores que están en problemas? Sí. Y otros que están mucho mejor que esto y por ahí se arma el promedio. En el primer semestre de este año lo mismo. Creció la recaudación global, primer semestre. Bajó la recaudación de consumo. Y creció de vuelta por el margen de renta empresarial, a pesar de otro dato que para mí es muy importante. Solo dirá, Uruguay pierde de recaudar arriba de 600 millones de dólares por evasión, ¿no? O sea, tenemos una tasa además de evasión de en torno a un 30% de la renta empresarial, que implica que fíjate el lío que tuvimos rendición de cuenta para distribuir 100, ¿no? Para distribuir 100 millones tuvimos un lío gigantesco. Es más, nos indigna poco esto de que tenemos parte de la renta empresarial que no tributa, ¿no? Pero no por exoneraciones, por evasión. Estamos hablando de ilegalidad. Entonces,
Lo primero que quiero cuestionar, porque este relato de el lamento empresarial es un relato de constante hacia atrás. No hay una propuesta empresarial que diga, si para adelante pierdo, bueno, hay cosas que no puedo dar, ¿no? Hay una propuesta dura, que creo que tranca y tensa las relaciones laborales, porque yo creo que miran la región, y como la región se están aplicando un conjunto de reformas que en Argentina se está discutiendo aguinaldo sí, aguinaldo no, en Brasil tuvimos una reforma laboral muy dura y descensó el salario, y muchas de las empresas además son transnacionales, o sea, una cuarta parte de la faena acá la hace Marfrig y otra parte Minerva, que son empresas brasileras que tienen la mitad de la faena en Paraguay, algunas de las más grandes del mundo. Intentan instalar la lógica de un ajuste muy duro. Y bueno, esa es la interpretación que ustedes tienen de por qué en los consejos de salarios ha habido de parte de los sectores empresariales plataformas planteos de este tipo, como sí, claro, los que han existido. Pero todo esto venía a cuento del acuerdo en la construcción. Claro, en ese escenario llegar a un acuerdo donde se sostiene el salario real, además con una partida extra a junio del año que viene, pero con elementos centrales que hacen al desarrollo social. O sea, estamos acordando que vamos a construir centros de atención a la primera infancia para hijos de trabajadores de la construcción y para otros en el marco del sistema de cuidado del Proyecto Siempre, que vamos a instalar lengua de señas para promover la inclusión de personas en situación de discapacidad, que ya muchas ya están trabajando. El año pasado en la construcción entraron 75, el doble que en todo el Estado y el triple que todo el periodo gobierno Valle, para poner un ejemplo desde el punto de vista de la dimensión del esfuerzo por la inclusión. Que ampliamos las becas para estudio, que generás una cobertura odontológica mayor, que generás un componente para la asistencia. Ahora, costó que si un acuerdo de esta naturaleza, estaría bueno mirarlo. Si empresarios y trabajadores pudieron promover acuerdos colectivos que tengan esta ruta de desarrollo social y de diálogo. Sí, ha habido años, es mucho más años y años de buena relación entre el Zunca y la Cámara de la Construcción y las otras pero es más noticia el sector. concordato de motociclo que esto, seguro hoy, O sea, presta más atención. Esto abarca 50.000 trabajadores y su familia, ¿no? Impacta fuertemente. Es una señal de diálogo y además de apuesta a largo plazo. Y es interesante porque esta negociación había empezado con posiciones fuertes de un lado y del otro, en la construcción en particular. Bueno, después de muchos años de buen ambiente, etcétera, parecía que tal vez venía un poco más difícil la cosa. Claro, pero a ver, un poco el arte es después tratar de construir los acuerdos posibles, y me parece que en este caso ha habido mucha madurez del sector para construir acuerdos. No siempre existe, y a veces no existe porque, yo ponía algunos números, los datos se muestran, una parte del sector empresarial muestra los datos cuando tiene problemas. Si no, capaz que yo te puedo decir, 2004, 2014 fue el momento más excepcional de la historia del país de crecimiento del sector del agro, ¿no? Eso se reflejó en los consejos salarios, ¿no? Ese momento del crecimiento más excepcional, porque ahora que hay dificultad sí se refleja, propuesta de aumento cero del arroz. Ahora, el otro momento se reflejó en el sentido de decir, bueno, cuando voy bien, ¿no? Te llevo puesto. La familia rural, ese concepto de... no se reflejó. Yo conozco bastante el medio rural en términos de las relaciones laborales y su condición de salario, aporte, seguridad, higiene. Y bueno, ahí tenemos una distancia todavía muy grande en pensar desarrollo con componentes de distribución, ¿no? Vamos a hablar ahora de la parte política, su otro sombrero. Dale. Usted anda con dos, o gorros, en el caso de un obrero de la construcción, dos gorros, o dos cascos. Casco. Andrade, usted fue electo diputado del Partido Comunista por Montevideo en las elecciones de 2014. En julio de 2016, hace 2 años, renunció a la banca para volver a la directiva del Zunca. Sí. De esa actividad, de la actividad sindical que lleva a cabo, estábamos hablando recién. Pero ahora su nombre suena como precandidato. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? ¿Para atrás, para adelante, para un costado, para el otro? Y bueno, la vida no es lineal. A ver, primero lo que se reunió en la cooperativa Atahualpa es un grupo de militantes sociales con los que veníamos conversando hace bastante tiempo de manera fragmentada en distintos grupos, porque algunos vienen de la cultura, del teatro, otros vienen del movimiento social, otros de la universidad, otros del mundo cooperativo, otros de trabajar con personas en situación de discapacidad, otros que trabajan en la reinserción de menores infractores.
otros de militantes de derechos humanos. La inmensa mayoría, ahí hay una referencia a aclarar, la inmensa mayoría, hubo arriba de 80 compañeros que se reunieron el 18, en una reunión cerrada, además, porque no fue con invitación personal para conversar acerca de las perspectivas de la izquierda, la inmensa mayoría independiente. Yo creo que había 2 compañeros del partido en esa reunión y casi no había del Zunca tampoco, porque era más una conversa con el afuera que con el adentro. Digamos. ¿Ese fue el grupo que empezó a hablar de Óscar Andrade de candidato? Ese fue el grupo que empezó a hablar de los problemas de la izquierda, un poco el común denominador. Es cierto que hubo referencias de una cantidad importante de compañeros que le agregaban a los problemas de la izquierda la necesidad de una candidatura, aparte de debatir determinadas ideas, pero la reacción es, hay una danza de nombres que se está tirando de candidatura sin mucho pensar sentido estratégico de la propuesta, de hacia dónde vamos. Usted dice que Mujica no está pensando con sentido estratégico. La mayoría de estos nombres los lanzó Mujica. Yo lo que estoy diciendo es que los nombres se lanzaron sin ubicar atrás del nombre. A ver, si los nombres se lanzan solamente en el sentido de capaz que es bueno para ganar, solamente, y no se lanzan en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la acumulación de la izquierda hoy en la sociedad? ¿Por qué tenemos datos que son positivos desde el punto de vista del descenso de la pobreza, pero una crítica cada vez más dura en materia de las políticas sociales y su defensa? Porque hoy nos está costando muchísimo un abordaje integral de los temas de la seguridad y terminamos con una mirada de la seguridad que son específicamente represivos. Porque hoy nos está costando un impulso a la economía social y autogestionaria, que es una bandera histórica a la izquierda. Porque es que venimos teniendo conflictos cada vez más constantes con respecto con el movimiento social. ¿Cuánto nos cuesta en la agenda ubicar componentes de la redistribución de la riqueza en la agenda política, cuando toda la agenda de investigación, es coincidente en el sentido de que el Uruguay movió mucho en materia de distribución del ingreso, pero la riqueza acumulada sigue estando extremadamente concentrada y tenés una demanda de políticas sociales en materia de vivienda? O sea, ese es el esquema que no ha estado en la discusión, ¿no? No ha estado en la discusión. La discusión ha estado de nombres. Y ese es un problema que tiene Frente Amplio. Es un déficit, porque yo creo que acá no hay nombres que enamoren, ¿no? Yo no creo que el debate sea, va a haber un nombre que es una cosa maravillosa, un casting, no. Acá la discusión que tenemos es otra, es de un profundo problema político. Un problema que ustedes perciben adentro del Frente Amplio mismo. Claro, adentro de la izquierda. En los comités de base, todo indica, se dio esta discusión, apareció todo el tiempo el sábado pasado, cuando ustedes recorrían los comités en el día del comité de base. Pero parte de este problema tiene que ver con qué tipo de relación tenemos entre gobierno, fuerza política y sociedad organizada. Y algunas señales, es evidente que generan tensión, y en el último tiempo también han generado tensión. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué señales? Aclarándola, ¿alguien duda que en materia de transformaciones laborales la llegada del gobierno del Frente ha significado los mayores cambios en décadas? Hay que ir capaz, y creo que ni en ese periodo al primer vallismo para encontrar un cambio similar, es cierto, pero la esencialidad, el haber empezado con un proceso de desindexación, el haber establecido el no acompañamiento de convenios colectivos cuando estos superan el esquema de una pauta oficial, empiezan a generar un deterioro ahí. Con la universidad, ¿alguien duda que los mejores presupuestos educativos han sido con el gobierno del Frente Amplio? No hay duda, pero también estamos lejos aún del 1% para investigación y desarrollo, que es una de las claves para la transformación de la matriz productiva en un mundo del conocimiento. Hemos tenido dificultades en el sentido de también cumplir con el 6% del presupuesto. Tenemos un movimiento feminista muy potente y dificultades para estar a la altura de conseguir recursos para el proyecto de violencia integral basado en género. Tenemos un movimiento de la diversidad potente y apenas hay un primer amague, rápidamente tenemos dificultades para instrumentar la ley trans. Hace 4 años que se aprobó en diputado la ley de empleo para personas en situación de discapacidad y viene un tratamiento en cámara lenta, a pesar de que juntamos 500.000 de firmas e intentamos darle impulso. O sea, hay determinadas señales. Tenemos para el movimiento cooperativo y autogestionario 3 años en que no se le volcan recursos al Fondes, y eso genera para otro movimiento que es una base social organizada importante. Entonces, lo primero que hay es un reclamo de decir, bueno, y puedo seguir, pero lo que quiero es colocar una preocupación en un relativo distanciamiento entre la izquierda en la institucionalidad y la base social histórica de la izquierda. Es curioso eso, ¿no? Porque son frentes esos en los que, como usted señalaba, este gobierno atendió. Son frentes que construyeron al frente. Atendió planteos, pero parece que esos gremios o esas asociaciones o esos colectivos piden más. Y hay un problema porque piden más.
Pero bueno, ¿cómo seguía el razonamiento suyo? Da la impresión de que no está solo ahí el desafío que tiene el Frente Amplio. No, cuando hoy su intención de voto está por debajo del 30%. Cuando ha perdido el voto seguro de gente que sí acompañó en las últimas elecciones. Da la impresión de que hay otros motivos. Está el tema de la seguridad pública, por ejemplo. Claro, está el tema de las denuncias de corrupción, por mencionar dos ejemplos. Los dos hay que tratarlos con mucha profundidad. Yo lo que digo es que el proyecto de izquierda no es un proyecto solamente que tiene como credenciales una mejor gestión de la cosa pública. Es mejor gestionar bien la cosa pública que gestionar mal, pero que tiene como propósito, más allá de la gestión bien tiene una perspectiva política, y en la perspectiva política hay debates que en la sociedad hay que instalar, que acumulan en la sociedad en un sentido. Yo creo que en el tema de seguridad es un ejemplo muy claro. Nosotros hemos caído en el tema de seguridad en un enfoque excesivo sobre el ángulo represivo, sobre que los problemas de la violencia en el Uruguay se resuelven con más drones, con más policías, con más tecnología, con más... Y los problemas de la violencia en el Uruguay son bastante más complejos que eso. A ver, 2/3 de los niños que nacen en Uruguay sufren violencia en su casa. Tuvimos el año pasado arriba de 40.000 denuncias, vaya a saber cuántos hechos, porque cualquiera que estudia el tema sabe que son muchos malos hechos que las que llegan a denuncias, pero de esas denuncias de mujeres que sufrieron violencia en su hogar. 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy, según el informe del comisionado, vienen de sufrir violencia sexual desde niña. El problema de la violencia que tenemos que analizar, ¿es solamente la circunstancia de una rapiña? Un abordaje integral del tema de la seguridad no implica entender cómo la crisis urbana va generando una tubulización que es funcional a cómo los narcos se apropian del territorio, de si las políticas que tenemos para los gurises que entran en adicciones para atenderlos son del tamaño de las que necesitamos o no son del tamaño que necesitamos, si las cárceles no son parte de un problema más que de la solución y los programas que tenemos de rehabilitación nos quedan a medio camino. Nosotros trabajamos con el patronato. En los esfuerzos que hacemos con el patronato, la tasa de reincidencia es un 7. La tasa de reincidencia donde no tenés trabajo de perspectiva de seguimiento a la salida es de un 60. Eso no hay un tema para atender desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, pero todo empezaba por el hecho de que hay un grupo de militantes frente amplista, dice usted, no solo comunistas, casi no hubo comunistas, que entienden que usted debería ser precandidato a la presidencia de la República. No todos, pero muchos de los que están ahí entienden que más que lo personal, que sería bueno incorporar al debate, aparte de las ideas, una candidatura que nazca desde lo social, desde la militancia social, porque está en riesgo el apoyo de esos colectivos al Frente Amplio. Porque hay una izquierda excesivamente institucionalizada. Como que tenemos compañeros valiosísimos, que aportan muchísimo, no es denigrante, al contrario, yo no soy anarquista, no desprecio el papel de la institucionalidad. Pero que después de 28 años en el gobierno de Montevideo y después de 13 años en el gobierno nacional, como que la mirada predominante de la izquierda, de los problemas a resolver, es una mirada desde la institución. Usted dice que... Desde el directorio, desde el Parlamento, y esa es una mirada que hay que incorporar. Que el Frente Amplio sea burocratizado, que algunas de las figuras que están hoy en el escenario para ser candidatos tienen un aire como burocrático. No, lo que estoy diciendo, las tendencias burocráticas existen en los sindicatos, existen en las fuerzas políticas, existen. O sea, las tendencias burocráticas son un enorme problema. Pero eso hay que analizarlo. Si lo lanzo al aire ahora, queda como que estás adjetivizando y el problema es más profundo. Lo que estoy diciendo es, tendencias burocráticas existen en la sociedad, no hay duda. Pero el problema es otro. Es si yo tengo una dirección de una fuerza de izquierda donde el 95% son militantes, valiosísimos, pero que son todos de la gestión de gobierno o de la representación parlamentaria. Hay otra parte de la izquierda que militan las cooperativas, que militan los sindicatos, que militan la universidad, que militan el territorio, que militan un merendero, que milita para atender la situación de pacientes con problemas de salud mental. Hay una parte de la izquierda social ahí que entra a jugar menos. Y cuando entra a jugar... Yo pongo un ejemplo. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ese razonamiento que estaría detrás de esta candidatura que por lo visto cada vez se consolida más y va a formar parte de la oferta. No sé si hasta junio del año que viene, ahora vemos eso. Pero hasta la semana que viene seguro. En definitiva, dice usted, Andrade, una candidatura como la suya, una precandidatura como la suya, serviría para, dice usted, atar cabos con un sector
de los simpatizantes frente amplistas que hoy están desencantados, que hoy están desconformes? Esa es una respuesta que yo no puedo dar. Lo que sí digo es, hay un movimiento que está haciendo reuniones, ayer hubo una, hoy hay otra, yo ayer no fui ni hoy puedo ir tampoco porque hoy tengo una actividad en la universidad y ayer estaba en la presentación del libro homenaje a Gelos Bonilla Maldonado. El viernes sí capaz vaya a la del Cerro, lo más seguro, que está sondeando la idea con otros compañeros. Y en todo caso hay un primer filtro, que es la decisión del Comité Central del Partido, que puede ser acompañar esta iniciativa o no acompañarla. Si no la acompaña, seguirá la iniciativa de la coordinación entre militantes sociales para que la propuesta, la estrategia, el programa de la izquierda incorpore algunos acentos que nos parece importante que incorpore. El Comité Central del Partido Comunista va a discutir cómo se planta en el tema de candidaturas, 8 y 9 de septiembre. Y hay opiniones distintas. Sí. Si se pasa ese filtro, hay un segundo filtro, que es cómo llegás al Congreso del Frente Amplio. El Congreso del Frente Amplio resuelve en diciembre, a principios de diciembre. Vos podés llegar al Congreso del Frente Amplio con que esta idea tiene respaldos importantes en la izquierda y por lo tanto ir al tercer tiempo, digámosle, que es a la posibilidad de una candidatura en junio. Para eso tiene que tener respaldos importantes, mayores. Hoy recién es un proceso embrionario y tiene que haber también ponerse a consideración de la opinión de los frente amplistas, todo en términos de decir esto acumula o este es un problema, genera una dificultad, pero y ahí hay un tercer tiempo. Antes de seguir, el Partido Comunista sostiene la postura que ha sido tradicional. Sí. Hay que llegar al Congreso con una fórmula presidencial ya acordada, con una fórmula presidencial, candidato a presidente y vicepresidente que tenga consenso dentro del Frente Amplio. A ver, ahí nosotros, la izquierda siempre fue muy crítica durante mucho tiempo en el sentido de que la ley de lema, la suma hacía que se presentaran distintos candidatos presidenciales con programas distintos, con propuestas distintas, y quien terminaba ganando la presidencia terminaba ganando con votos que no eran votos para ese programa, para esa propuesta. Y siempre hizo una fortaleza en el sentido de la izquierda, como alternativa a eso, tenía un solo programa y un solo candidato. Eso después de la reforma constitucional fue muy difícil, sobre todo por aquel congreso, recuerdo del 98, en el cilindro, donde se habilitan dos candidaturas, después se abrió. Y hoy es cierto que eso está instalado en la cultura política de manera diferente, porque es muy poco probable que tengas un nivel de consenso tan amplio entre todas las fuerzas frente amplistas para pensar que salís con una candidatura sola. Muy poco probable. Pero además hay otro factor a incorporar en el análisis. Y además una candidatura única, una fórmula única, ¿moviliza realmente? No, y además, ¿moviliza a los votantes frente no solamente si moviliza, sino además puede ser entendido como un acuerdo cupular que no tenga en cuenta la participación de la gente abajo, y esa es una señal que también genera problemas. ¿Usted percibe que eso se da hoy? Yo lo que digo ¿Hay desconfianza con respecto a una fórmula presidencial acordada? Es más, yo lo que sé hoy es que en algunos departamentos pensar en una candidatura única sería un suicidio para el Frente. Eso es una realidad objetiva hoy. O sea, si vos en la realidad de polarización que tiene la interna Frente Amplista en Maldonado, pensás que hay, con el sector de Darío Pérez, Flaco Los Santos y otros que no son ninguno de esos dos, pensar que vos forzás una candidatura única es igual a perder cualquier posibilidad de ganar el gobierno departamental. En Salto pasa más o menos igual. Hay una fuerza muy importante atrás de Lima y otra fuerza, casi otra mitad del Frente Amplio, que tiene diferencias importantes con Lima. Pensar en forzar ahí una... O sea, también hay que mantener... Yo creo que hay que mantener que la política es la acumulación de ideas en la sociedad, las causas, los programas, la propuesta, hay que mantener eso y que no se sustituyen por los candidatos. Pero eso, que es así, hay que después, ¿cómo lo aplicás? En una realidad donde cada vez que tenemos que votar un alcalde chiquito en un pueblo de 100, surgen 5 candidatos al frente y van 5. Esa es una realidad que hoy está instalada de esa forma y es desde esa realidad que das la pelea. Entonces, yo entiendo el planteo general de decir qué bueno sería que no tuviéramos enfrentamientos internos por nombres cuando tenemos un programa único. Qué bueno sería, pero la realidad es que hay que pensar la unidad con el escenario más probable, que es de múltiples candidaturas. Sí. Y creo... Eso es lo más realista hoy. En el Frente Amplio hoy eso es lo más realista y hay algunos nombres ya arriba de la mesa. Está el de Carolina Cose, está el de Ernesto Murro, estos son, digamos, los más recientes, y estaba desde hace tiempo ya como muy consolidado, como un hecho, sí, la más firme Daniel de todas, Martínez, Daniel, ¿no? El intendente de Montevideo, que incluso es el que ahora tiene respaldos oficiales de algunos partidos. El Partido Socialista, la vertiente artiguista, por mencionar dos. El de Darío Pérez también, creo, y el del POR, sé que hay unos cuantos sectores que se han posicionado por la candidatura de Daniel. Yo no soy politólogo, pero si hoy tenés que mirar, cambia todo a veces en 3 meses, ¿no?
es claro que el precandidato con más respaldos y más probable, o sea, si vos me tenés que decir, jugá hoy a quién puede ser el candidato que gane en junio del Frente Amplio, parece ser Daniel Martínez. Después es como es, ¿no? A esta altura del año pasado, en la interna blanca, nadie daba 2 pesos por la calle Po, ¿no? Todo el mundo, todavía se estaban por juntar, había como 3-4 candidaturas del herrerismo y Larrañaga parecía casi como el candidato cantado, ¿no? Sí. Y parece bastante claro que el Partido Comunista, por lo menos ahora, no está para Daniel Martínez. No está para Daniel Martínez, hay una historia atrás. Daniel es un muy buen candidato y un muy buen compañero. Pero tiene roces con el Partido Comunista a partir de lo que son sus discrepancias con la gestión de Ana Olivera, que fue quien estuvo antes. Roces tenemos con todos, ¿no? O sea, es natural en la nación política que tengamos roces. Bueno, pero sos compañero de militancia, de ideas, de causa, de trayectoria. O sea, el Partido Comunista... Si algo está claro, Emiliano, es que las internas no pueden ser internas para despedazarse mutuamente. Alguien piensa que... Yo no sé si doy el paso de la candidatura, pero no voy a dar medio paso criticando a Carolina, a Ernesto o a Daniel. Medio paso. Porque parecen compañeros valiosísimos, que interpretan una parte del Frente Amplio, ¿no? Que han tenido trayectorias de lucha que son tremendamente respetables, con los que tenemos un montón de acuerdos y también tenemos esa divergencia de cómo mirar la política, pero la izquierda es eso, es la unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy el Partido Comunista tiene que resolver. Se ha entrevistado con estos nombres, han pasado por el Partido Comunista... Sí. En esa especie de casting, como algunos lo han llamado, han pasado Daniel Martínez, Ernesto Murro, Carolina Cose, también Yamandu Orsi, que después anunció que él se baja, que no está. Y bueno, y hay que resolver. Eventualmente puede llegar a aparecer otro nombre, está esa posibilidad, pero el Partido Comunista tiene que resolver. Y una de las alternativas es Óscar Andrade. Ahora, por ejemplo, para ir con Óscar Andrade, el primer requisito no sería que usted tuviera algún otro apoyo, que usted no fuera solo el candidato del Partido Comunista. A ver, no tengo idea si ese es un requisito previo, porque en realidad ¿desde dónde buscar los otros apoyos? ¿Te presentás a nombre de quién? Puede ser capaz que esa es una valoración que es legítima y compañeros la hagan, digan, miren, hasta ahora lo que tenemos son solamente militantes independientes, no armados en un sector, sino en un movimiento. Y eso es insuficiente para pensar una candidatura y no avanzar. Eso es un razonamiento lógico. ¿Te parece? Otro razonamiento es decir, bueno, salgamos a buscar los apoyos y evaluemos antes del Congreso de diciembre si los apoyos que hay son o no suficientes. Eso es lo que usted propone. No, yo en realidad la propuesta no es mía. Lo que hay arriba de la mesa es una discusión política de qué hacer ante una candidatura que la instalaron militantes desde lo social y que están haciendo acciones. ¿Y cuál es el juntar razonamiento? Vecinos, juntar firma, pintar muro, movilizarse. Ahora, muchos de estos son compañeros que militan en el Frente Amplio hace 30, 40 años. Pero igual es el razonamiento entonces, que Óscar Andrade sea candidato y en diciembre se vea si continúa o no continúa. Cuando llegue el Congreso. Lo que digo es, el Comité Central de Partido puede hacer el razonamiento que hiciste al principio. No hay sectores importantes que estén impulsando la candidatura de Óscar Andrade. Ante esa ausencia de sectores, el no tener un respaldo sectorial a priori importante hasta que no exista, por más que hay sectores que todavía no se han posicionado, no avanzar con el sondeo de la candidatura y abortar este costado. La candidatura no sigue. Yo creo que igual la izquierda tiene que seguir instalando una discusión de su relación entre su acción desde el gobierno y su acción desde la sociedad. Porque si avanzamos en medidas del gobierno y perdemos desde la sociedad, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces esa es una posibilidad. Ningún problema grave, ¿no? Otra posibilidad es que digan, bueno, hay un movimiento que tiene determinada potencialidad, explorémoslo hasta el Congreso para ver en qué condiciones llegamos. Esa es una segunda posibilidad. Sí, bueno, explorémoslo, salgamos a consultar, a convocar, a ver si hay militantes Frente Amplio. Porque hay una cosa que es esta también, Emiliano. El que piensa que el Frente Amplio es la suma de los sectores se equivoca. Se equivoca. A ver, la elección interna del año pasado, el sector mayoritario del Frente Amplio, que es el MVP, tuvo un tercio de los votos porcentualmente de los que tuvo en la nacional. Porque un montón de Frente Amplistas entendieron que, o sea, la mayoría de los Frente Amplistas es primero Frente Amplista. Y después, bueno, y claramente había un impacto de la figura Sendí, que pasó a ser primera fuerza en la interna de junio del año pasado, cuando venía de un sector que había tenido una votación muy baja tiempo atrás. O sea, los movimientos dentro del Frente Amplio no siempre Está hablando de la interna del periodo pasado. De la interna del periodo pasado. De hace 5 años. De hace 5 años. Lo que digo es, los movimientos del Frente Amplio no siempre son movimientos que son iguales a la suma de los sectores.
Porque eso yo creo que es una fortaleza. La mayoría de los votantes del Frente Amplio es primero Frente Amplista y después decide si es el MVP, si es la 90, si es la 1001, si es la 2121, pero primero Frente Amplista. Y está sobrado de casos, de sectores que votan muy bien en octubre con su candidato a diputado y después cuando tienen que votar a mayo tienen la mitad de los votos. O sea, y en ese sentido, una candidatura ahora de Óscar Andrade, por lo menos de ahora hasta diciembre, ¿qué es lo que permitiría? A ver, nosotros estamos tratando de reflexionar sobre determinar algunas ideas. Pero que sobre algunas ideas. A ver, esta semana lo que colocamos en debate es el tema del trabajo y la perspectiva del desarrollo. De reflexionar sobre el trabajo y la perspectiva del desarrollo, que implica cómo la izquierda se puede mover en un escenario complejo, no en el sentido de un programa. Si está el programa, si las comisiones de programa necesariamente tienden a caer en generalidades. Después la realidad, para ponerte un ejemplo, bueno, tenés un programa para un Uruguay que tenga contracción económica, para un Uruguay que tenga crecimiento leve y para un Uruguay que tenga amplio desarrollo de crecimiento económico. Y se pueden dar cualquiera de los tres escenarios adelante, ¿no? Vos tenés un lineamiento general. En un país que tiene los grados de dependencia que tiene el nuestro, ¿no? Nadie puede descartar ninguno de estos tres escenarios, ¿no? Yo qué sé, ni el más pesimista podía pensar que estuviera pasando lo que está pasando en la Argentina ahora, ¿no? Que el peso argentino pasaba de 14 a 34, ¿no? Porque ni queriendo hacer las cosas tan mal, se pueden hacer las cosas tan mal. Ahora, lo que quiero decir es, pienso estratégico implica mirar hasta dónde avanzás en la lucha redistributiva en un momento de contracción económica. Eso no lo puede decir el programa, porque un programa en general tiene que ver con una plataforma electoral, ideas generales para una campaña. A la izquierda sí tiene que pararse en escenarios distintos. Es decir, mira... ¿Y usted entonces, si usted es precandidato, instalaría esos debates? Yo creo que hay que instalar discusiones que piensen la estrategia de la acumulación. ¿Y eso le serviría al Frente Amplio desde el punto de vista de, yo creo que eso de su movilización, la izquierda en la sociedad? La izquierda necesita pensar estrategia de acumulación, que implica acumulación social y política, no solamente... gestión eficaz. Es gestión eficaz, pero es acumulación social y política en un sentido de los cambios en la sociedad. Y esa batalla siempre la hizo la izquierda. O sea, la izquierda militaba en el sindicato, y militaba en la Comisión de Fomento, y militaba armando la cuestión cultural, y militaba... O sea, la izquierda tuvo siempre una perspectiva de jugar en toda la cancha. Nunca descuidó la posibilidad, tanto nunca descuidó la posibilidad de la institucionalidad, que cuando se logra el primer edil del interior, el Tito Di Pascua, el abuelo de Torreira, ¿no? Se organizó una caravana por ese edil, y en los festejos había quienes decían, bueno, empecemos la reforma agraria, tenemos un edil. O sea, siempre celebró la posibilidad de un espacio en la institucionalidad. Yo no estoy diciendo, queriendo satanizar a los compañeros, algunos valiosísimos, algunos militantes de fierro, que hoy son diputados, senadores, director de un ente. No es ese discurso, que sería muy demagógico aparte. Sí digo que tenemos los pies demasiado parados y la mirada demasiado parada ahí. Óscar Andrade, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, veremos entonces a principios de septiembre qué pasa con esta posibilidad. Gracias a ustedes, un gusto estar por acá.